Bienvenidos a la tercera temporada de Café Territorio 2025, el programa de conversación de la comunidad creativa Los Ríos. Este año escogimos escenarios naturales, históricos y emblemáticos, donde pudimos conocer distintos proyectos que promueven y fortalecen el potencial creativo de la región. En este episodio, Territorios Creativos, un programa para conversar sobre cómo se organizan los agentes creativos en los distintos territorios, sus necesidades, potencialidades y proyecciones. Hola, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Café Territorio, un programa de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, que busca visibilizar el potencial creativo de la región y poner a la creatividad en el centro del desarrollo regional y del bienestar de las personas. Hoy estamos en un espacio maravilloso. Estamos en Casa Dualde, en la comuna de La Unión, la provincia del Ranco. Así que agradecemos este maravilloso espacio y también le damos la bienvenida a nuestros invitados y nuestras invitadas para esta conversa de hoy, que tiene como tema Territorios Creativos. Cómo las comunidades creativas de nuestra región se están empoderando, visibilizando, cohesionando y levantando diferentes relatos e iniciativas que están marcando pauta. Sin más, ¿quiénes nos acompañan hoy? Ani Ramírez. Ani es ecóloga, es gestora cultural, con un magíster... Me tengo que poner los lentes. No, sin lentes no me resulta. Ecóloga, gestora cultural, con un magíster en desarrollo a escala humana y economía ecológica. Vamos a conversar de eso, Ani, maravilloso cruce. Co-creadora del Banco del Tiempo e Intercambio Valdivia y también socia fundadora de la Corporación Cultural Ex Fábrica de Barrios Bajos. Impulsa con energía proyectos con la Zorra Factoría que vinculan arte, patrimonio y naturaleza desde la sostenibilidad y la participación comunitaria, promoviendo el acceso a la cultura y la ecología desde el arte. Actualmente lidera mancomunadamente la iniciativa Valdivia Territorio Creativo, una asociatividad interdisciplinaria anclada en prácticas colaborativas y situadas. Muchas gracias, Ani, y más que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Rodrigo de Payaco, ¿ya? Quien es actor y gestor cultural, con estudios en teatro, títeres y fotografía. Ha participado en giras, ferias y temporadas teatrales, explorando tanto la actuación frente a cámara como el teatro popular y el arte de los títeres. Además de su labor artística, ha integrado aprendizajes, y miren qué interesante, en paisajismo ecosistémico y diseño de paisajes acuáticos, lo que refleja una sensibilidad hacia la relación entre cultura, ¿cierto?, territorio y medio ambiente. Es fundador y gestor del Paseo de las Artes de Payaco, junto a Ivana Sierra, a Angelín Palavecino, ¿ya? Este es un espacio autogestionado que busca fortalecer la vida cultural local a través de intervenciones artísticas, talleres y actividades formativas. Ya, Payaco está dando que hablar, así que vamos a conversar de ello. Muchas gracias por la invitación. Súper. Y por supuesto acá nuestra anfitriona, Jovita Uribe. Muchas gracias, Jovita. Es trabajadora social, magíster en gestión e innovación del turismo. Actualmente es directora de Extensión y Turismo de la Ilustre Municipalidad de La Unión, donde ha liderado proyectos que promueven la participación ciudadana y la identidad territorial, vinculando también arte, patrimonio y desarrollo local. Ha sido clave en la creación, diseño y ejecución del Plan Municipal de Cultura de La Unión, que permitió pasar, miren, y esto es súper importante, de actividades aisladas a la implementación de programas estratégicos con visión de corto, mediano y largo plazo. Ha impulsado proyectos que refuerzan la identidad local, el trabajo en barrios y la colaboración con gestores y organizaciones culturales. Vamos a conversar de todo lo que está pasando en La Unión, así que más que bienvenida. Gracias, Dele. Y por supuesto, la provincia del Ranco, con Roxana Sandoval, quien es gerente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco y miembro de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de los Ríos.
Con experiencia en turismo y gestión territorial, ha liderado iniciativas como las conocidas Ferias Ranco Diseño y Sabores y Sensaciones del Ranco, que ponen en valor el trabajo de artesanos y emprendedores locales en rubros como tejido, madera, gastronomía, artes de la visualidad, literatura, sin fin. Y su labor busca fortalecer al Ranco como destino turístico y motor creativo, articulando desarrollo productivo, patrimonio cultural y oportunidades de innovación para la comunidad. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo y comenzamos la conversación con una pregunta que sin duda puede ser bastante obvia, pero al mismo tiempo sentimos que es bien estructural y que tiene que ver con ¿qué entienden ustedes por un territorio creativo? Ani, ¿qué entiendes tú por un territorio creativo? Bueno, partimos fuerte porque, bueno, claramente hay muchas líneas de pensamiento acerca de lo que significa territorio, territorios, y más si le ponemos ese acento en lo creativo, pues ahí nos vamos como a pensar qué es lo que se habita, cómo se habita, desde qué lugar se habita, quiénes están habitando un lugar. Entonces como que ahí empezamos como a pensar el territorio, no como un recurso, como un ente que nos sostiene, sino también como nosotras mismas o las personas que habitamos esos espacios, cómo lo transformamos. Y ya si le ponemos lo creativo para la transformación, ya ahí venimos a pensar cómo se encuentran como estos espacios naturales con las personas, el urbanismo, las posibilidades de desarrollo económico. Entonces, bueno, creo que así como primera pregunta para partir. Ay, me encanta, incluso entendernos nosotros como territorios, ¿no? Sin duda. Jovita, desde la provincia del Ranco, desde la Unión, ¿cómo están ustedes entendiendo un territorio creativo? Creo que ahí concuerdo con Ani cuando dice que más que una porción de tierra, que es lo que generalmente quizás podamos entender por territorio en la materialidad, hoy en día yo creo que los territorios se conforman por personas y esa movilidad y esa cohesión, sobre todo en lo creativo, tiene que darse para que se consolide un territorio creativo. Y donde el potencial justamente de la creatividad, de esta sabiduría de las personas, sobre todo estas sabidurías ancestrales que habitan nuestros territorios hoy en día, se están conectando de una otra manera y generando visibilidad y ya dándole un sello. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa identidad que está muy ligada a los territorios, de lo que hoy en día hablamos tanto, pero yo creo que la esencia de un territorio, como justamente ustedes lo manifestaban, tiene que ver con las personas y esa capacidad de generar comunidad en pos de un objetivo común, y yo creo que en este caso el objetivo es la creatividad. Sí. Qué interesante lo de los sellos. Ya vamos a conversar de cuáles sellos visualizan ustedes. Pero me gustaría que aquí, Rodrigo, y ustedes desde Payaco, ¿cómo visualizas tú un territorio creativo? También desde tu quehacer, desde el colectivo que están impulsando. Nosotros en Payaco nos tomamos la calle. Cuando regresé al sur, vi la falencia a nivel cultural, del desplazamiento de las personas inválidas, que no hay acceso por donde pasar. Artistas hay muchos, pero tampoco no están tan visibilizados, y nosotros en Payaco formamos el Paseo de las Artes, una actividad educativa, autogestionada y sin fines de lucro, donde reunimos a 30 artistas y pintamos obras acerca de los fauna y mitología de los humedales de la región de los ríos. Entonces, para ti un territorio son esas calles, en el fondo. Ya, y la comunidad, la gente que está para poder trabajar para Payaco. Perfecto. Mira, ya vamos a conversar de Paseo de las Artes y de ese colectivo que ustedes están conformando. Y desde el Ranco, desde la provincia, más bien dicho, ya mirando así un sobrevuelo provincial, ¿cómo lo ves tú, Roxana? Mira, primero declarar que la palabra territorio siempre me ha encantado. No sé por qué, pero puedo saber por qué. Pero me encanta el concepto, de hecho lo aplico de manera transversal, y para mí un territorio es un espacio, es patrimonio cultural, natural, son personas, es articulación, y siento que desde el punto de vista de la creatividad es como que lo relaciono al desafío.
porque todo espacio tiene este cuerpo que sin duda requiere que las personas se encarguen como de la creatividad. Y por eso lo relaciono como desde el desafío, porque creo que en ese espacio estamos hoy, al menos como destino. Y aunque parezca curioso lo que voy a decir, pero es como en este desafío, en este concepto de la creatividad también, lo veo ya de manera más transversal. Antes uno creía, o quizás no tan antes, como que creatividad siempre estaba vinculado como al artista. Pero hoy no. Y qué bueno que no, porque la creatividad la necesitamos, insisto, de manera transversal. Eso así, muy... Pero no me voy a quedar con la duda. ¿Por qué te gusta tanto el concepto territorio? ¿Qué te provoca? Porque es como escucharlo, como que inmediatamente se me viene a la mente como espacio, y seguramente me lo imagino en mi espacio, sabiendo que hay... Pero me lo imagino como en mi espacio y como eso del quehacer, como que lo relaciono desde lo que hay al quehacer. Es súper interesante porque en el fondo como que de alguna manera tú dices territorio y como inmediatamente te sitúa. Absolutamente. Y me sitúo, pero además de situarme lo veo como qué tengo que hacer, por eso decía que en el quehacer. Perfecto. Que va de la mano, así. Ya. Me sitúo de esa manera. Y me encanta como situarme porque veo muchas cosas en ese espacio, cuando me imagino esta palabra, territorio. Me voy a tomar de lo que acaba de decir Roxana, entonces en ese hacer ya más concreto, ¿ya? Preguntarles muestras que ustedes ven concretas de esa creatividad territorial, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? ¿Qué ven ustedes? Ya, bueno, Rodrigo ya acaba de dar un ejemplo con el Paseo de las Artes, de creatividad en los territorios que les gustaría destacar para quienes nos están viendo y nos están escuchando puedan decir, mira, sí, esto es un territorio creativo. Jovita, a ver. Sí, nosotros en los últimos años, el ejercicio que tú definías ahí cuando nos presentabas un poco de poder comenzar a imaginar la gestión cultural ya desde un punto de vista distinto. Cuando Roxana decía y hablaba con tanto énfasis del tema de territorio, a mí me sonaba como a arraigo, a pertenencia, a esto es mío, soy de esto y a la vez es mío. Entonces, en ese sentido, nosotros de una otra manera también, como comunidad de la Unión, hemos ido cambiando un poco nuestro foco desde cómo miramos el hacer cultural. Ya no solo desde la institucionalidad, sino el hagamos juntos. Y en ese proceso yo creo que todavía estamos transitando, y donde las comunidades, tanto organizadas en la formalidad, con personalidad jurídica, y aquellas que no, hoy en día están haciendo un aporte bastante grande en gestionar actividades y encuentros. Se da en el área de la danza, se da en el área del folclore, que caracteriza mucho a la Comuna de la Unión, en el área de la música y el área de las artes visuales, el teatro. Estamos generando de una otra manera acciones como concretas, y las comunidades yo creo que han ido entendiendo de una otra manera que el hacer cultura, o el hacer actividad cultural más bien dicho, es una responsabilidad mutua. Es tomarnos, ¿no es cierto?, de todo esto que nosotros hoy en día estamos rodeados. Por ejemplo, surgió hace poco a raíz de algunos talleres que se generaron con el área de turismo, conectando también el turismo con la cultura. Roxana es muy ligada al tema turístico, y por ahí yo veía que en la cuenca del lago Ranco además está sucediendo eso, que hoy en día el turismo se está ligando mucho a la actividad cultural, por lo tanto se está entendiendo que ambos pueden trabajar como en conjunto, y de ahí surgieron, por ejemplo, organizaciones que hoy en día están trabajando en el área del patrimonio. Es gente joven que viene con nuevas ideas y que de una otra manera viene a refrescar también todo lo que está sucediendo en la Comuna de la Unión, y que en cierta medida están dándole forma a nuevas comunidades creativas en la comuna y revitalizando todo el poder y el desarrollo creativo que existe. Perfecto, hay un hacer creativo entonces. Oye, qué maravilloso sería que en esta región, no sé, seminario al que tú vayas, evento al que tú vayas, te encuentras con algo que, ya hay un algo distinto, ¿no? Hay un algo. Ani, ¿y tú algún ejemplo de esa creatividad territorial? Bueno, yo justamente estaba pensando el tema de la adaptación a la lluvia, a esta temporada de invierno tan larga, y se me venía así al toque como estas temporada relámpago, lluvia de teatro,
Entonces, como vemos cómo permea el clima dentro de los propios procesos creativos y que esos procesos creativos, desde las artes escénicas, desde el cine, lo visual, como va adaptándose cada uno de ellos a formas distintas de recorrer y también de encarnar el territorio. Y muchas de las muestras que tienes las oportunidades de ver, así como en un Valdivia lleno de lluvia, tienen mucho que ver con eso. Y bueno, siempre me ha llamado la atención también como esa capacidad de adaptación que tiene el gestora cultural, a adaptarse a la lluvia, y aún así, o sea, cuesta ver cosas en la calle, porque cuesta, pero aún así hay como una lucha porque para que el invierno sea un espacio también creativo, no solo desde el adentro, sino el sacar como toda esa creatividad afuera a la calle. Y eso me resulta súper interesante, y también cómo se habita la costanera. O sea, yo obviamente hablo desde un Valdivia, que es la ciudad que me ha acogido durante 8 años, y no muere, no sientes que la ciudad muera a pesar del invierno, sino que es resiliente, y el azul convive mucho como dentro de las obras que se proponen y del diseño gráfico que hay detrás de las propuestas. Entonces, como que ahí ves eso, cómo permea la ciudad en lo creativo. Maravilloso eso que dices tú, que no es azaroso una temporada relámpago, etcétera, sin duda, ¿no? Ahí obviamente hay un cruce súper interesante. Bueno, y bastaría preguntarnos, bueno, ¿cuántos de los eventos, por ejemplo, tienen nombres asociados al territorio, ¿no? O sea, desde Confluye, Fluvial, Marea Roja, junto al río, bueno, y así muchos otros, Caudal, Confluye, bueno, podemos seguirlos nombrando. ¿Qué otra muestra de esa creatividad territorial, Rodrigo? Yo me basé en los humedales. ¿Ya? Valdivia, la primera ciudad humedal en Latinoamérica, y además la número 43. Puse humedales afuera en el Paseo de las Artes en mi casa. ¿Ya? Tengo plantas acuáticas, peces, hay distintos tipos de plantas que son de fondo, palustres, flotantes, cada una con funciones distintas, y eso lo llevé para que estén junto con las pinturas. Por eso hay pinturas, por ejemplo, de animales que también están en peligro de extinción, y también hay mitología de nuestros océanos. Pero además en Payaco, además de lo que tú estás haciendo, uno también puede ver cosas bien creativas. Por ejemplo, acaban de inaugurar hace poco un mural ahí en el barrio Estación. Sí. Cuéntanos un poco de ese mural, a ver, que uno en el fondo va a Payaco y ve la creatividad. Representa a Payaco desde la ganadería, al agricultor, como una ciudad de perdón. Sí. ¿Y dónde está ese mural? En el barrio Estación. Sí. Mira, es bien interesante, les recomiendo, que es un poco también lo que en algún momento pasó con Mariquina. Uno transita más bien dicho, por la calle principal de Mariquina, y un artista visual de Mariquina retrató los rostros de personas de Mariquina. Y tú caminas por la calle principal de Mariquina y te vas a encontrar con, digamos, ¿cierto? Entonces te das cuenta que hay un Mariquina, ya, que de alguna manera ya el espacio público asume esa creatividad. Roxana, ¿tú qué ejemplo concreto de creatividad territorial se te viene a la cabeza? Yo, mira, antes de decir que, porque también está asociado un poco que tanto hemos avanzado, y creo que nosotros, quizás como región, lo dije en principio, hemos avanzado desde el punto de vista de cómo citamos la creatividad y todo. Creo que también como destino, incluso cuando ya hay este mismo café donde estamos instaladas acá, eso ya estar hablándolo con políticas también que están empujando el tema de la creatividad, la cultura, el patrimonio. Y por otro lado también nosotros los actores, que de una u otra manera estamos en esto también empujando, eso hace que vayamos, o que hoy podamos decir, sí, estamos avanzando. Pero aún así yo creo que estamos al debe, igual, sí, bastante. A mí me hubiese gustado que ya a estas alturas, con una región que ya tiene más de 10 años, que ya entendemos más el turismo, entendemos más la cultura, seamos más creativos. Entonces quizás todavía me faltan muchas cosas con relación a eso, pero aún así estamos intentándolo desde el punto de vista de territorio. Yo siento que
que hemos avanzado. Hoy siempre queremos, como independiente de nuestras actividades como establecidas que tenemos, que están asociadas a lo productivo. Ya eso es creatividad, ¿no es cierto? Porque además, ¿cómo unimos el mundo creativo, el mundo productivo con la cultura? Eso es parte de nuestra creatividad. ¿Cómo nos vamos haciendo cargo de nuestra identidad? Cuando decías tú los nombres, citamos nombres que están asociados a un relato local. Antiguamente no era así. Yo siempre cuando era niña me llamaba la atención la creatividad que había en los nombres de los negocios, los barrios. Y unos eran asociados siempre a la casa, al hogar. Siempre había un relato local y el nombre estaba ahí del almacén. Entonces, pero en algún momento nos perdimos, siento yo. En algún momento como que nos perdimos y empezamos a mirar a otros destinos, particularmente Argentina, ponte tú, lo voy a decir desde el punto de vista local. Entonces, yo decía que me encantaría que miremos lo local, que seamos creativos. Si no es necesario ir a otros espacios, mirémonos entre nosotros y vamos a tener nuestra identidad. Pero creo que hemos avanzado también en eso, pese a todo esto, quizás situaciones, hechos, decisiones que no han sido las más correctas, pero siento que hemos avanzado. Bueno, Ranco Diseño es un maravilloso ejemplo de cómo la creatividad, en el fondo, se toma ese territorio. Ustedes transforman un gimnasio en un espacio altamente creativo, estéticamente muy bien abordado, con bosques recreados, o sea, ahí hay un... A eso me refería cuando decía, mira, la creatividad ya de alguna manera está instalada, porque, por ejemplo, nosotros incluso como región carecemos de espacios culturales, sí, ¿ya? Entonces, déficit en infraestructura dentro de un montón de cosas, pero eso nos hace creativos, porque yo también quiero un espacio digno, ¿no es cierto?, que sea potente, que yo, si veo un espectáculo maravilloso en Santiago, yo también quiero ese mismo espectáculo en mi territorio. Entonces me obliga como a ser creativa, no tengo opción, porque si no es como hacer por hacer. Y eso es lo que yo siento que ha estado como ocurriendo de hacer por hacer, pero siento que ya estamos dando la diferencia, de a poco. Se está entendiendo, y ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que se está entendiendo, porque ayer nomás tenía una conversación con alguien y yo le decía, mira, pasé mucho tiempo en esto de que se creía que calidad estaba asociado como a un financiamiento alto, por tanto yo no lo frenaba antes, porque calidad me significaba más gestión, quizás yo lo veía y se veía como algo de más recursos, pero no es así, no es así. Entonces siento que culturalmente hemos ido evolucionando en esto de, a mí me encantaría, perdón, lo último, ¿no? Un poco para redondear la idea, me encantaría que en algún momento, y yo entiendo que en algunos proyectos aislados se está dando ya, que por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que es como la unidad más dura quizás, ¿no es cierto?, de que uno se la imagina, de cemento, fierro, cálculo, en algún momento ya cite, ¿no es cierto?, a cultura para poder diseñar sus proyectos. Y cuando llegue ese momento, ¿no es cierto?, que ahora podría ser como, que lo podemos ver como algo muy lejano, cuando llegue ese momento nosotros vamos a tener, ya es porque ya habemos entendido y vamos a tener un territorio creativo, con identidad, con patrimonio. No, incluso, o sea, cosas tan simples como, por ejemplo, ¿ya? Actividades, vuelvo a insistir, seminarios, eventos, etcétera. ¿Qué música pones de ambientación? ¿Ya? Porque ahí puede haber una curatoría en ese sentido para decir, mira, ¿sabes qué? Visibilicemos y escuchemos la música local. Estoy segura que si ya gran parte de los eventos empiezan a tener ese sello, uno ya va a empezar a sonar de una manera distinta, ¿no? Empieza a sonar el territorio. Yo creo un poco también lo que decía Roxana con esta transformación de focos productivos. Hoy en día nosotros, bien lo decía delante, somos más agrícolas, éramos más ganaderos y nuestro foco productivo de una otra manera estaba en eso.
Sí. Hoy en día ya estamos pensando en que el turismo, la cultura son parte de nuestros ejes productivos, por lo tanto ya hay declaratorias dentro de los Pladeco, de las políticas regionales, de las políticas de fomento productivo, que ya están insertando la creatividad dentro también de sus focos productivos. Yo creo que también y son cambios de largo aliento, de ir entendiéndolo y de ir encontrando productos, y ir encontrando de una otra manera esta ganancia, entre comillas, ¿no es cierto?, que efectivamente la creatividad hoy en día no es solo un arte o un hobby, que es algo que hemos predicado por largos años, sino que detrás de eso hay personas, y hay personas trabajadoras de las artes y las culturas. Yo creo que también ha habido en los últimos años una transformación bastante potente en ese sentido, y que yo creo que vamos en buen pie como región, y hemos sido ejemplo. Yo creo que a nivel nacional hemos tenido la oportunidad de participar de algunos encuentros. Y efectivamente la región de Los Ríos en términos culturales tiene un fiato distinto y tiene un foco como súper definido y claro a la hora de ir trabajando sus políticas. Hay gestores culturales, como tú misma, Helen, han impulsado la concepción de los territorios creativos en diferentes áreas, y yo creo que de eso de una otra manera ha ido marcando también un sello como región, y las comunas de una otra manera también lo han ido entendiendo así. Y después que uno lo vive, o sea, después que alguien transita el paseo de las artes, o sea, hay un antes y un después, sin duda, ¿no? Ahora, pero los territorios no son territorios si no son habitados, ¿cierto? Si no son piedras, con todo el cariño, por supuesto, porque somos parte de un ecosistema, ¿no? Somos una hebra más de la red. Pero si no están habitados, si no hay personas, si no hay comunidades creativas, difícilmente nos podemos llamar territorios creativos. Entonces, conversemos un poquito más de esas comunidades creativas, ¿ya? De esas personas. Hoy en la región es muy interesante el movimiento que se ha estado dando, o por lo menos que nosotros percibimos con por ejemplo, Valdivia, territorio creativo, una articulación interdisciplinaria autogestionada por el propio sector en Valdivia, o un payaco creativo con 30 jóvenes de distintas áreas que se están vinculando, conectando, con una comunidad que asociada a un ranco diseño, ¿cierto?, que de alguna manera ya fidelizada con un espacio en que se encuentran, se conectan, se inspiran mutuamente, y un público, ¿para qué decir?, fidelizado, sin duda, y como Ranco Diseño muchos otros, sin duda, ¿no? Estamos ejemplificando sin duda con Ranco Diseño, o bien una unión donde hay una comunidad que está codiseñando rutas. Entonces, hablemos un poquito de comunidades. ¿Por qué están o cómo están surgiendo? ¿A qué atribuyen ustedes el surgimiento de estas asociatividades? Roxana, voy a partir contigo. Estas asociatividades que tú ves, ¿cómo lo ves en Ranco? ¿Qué está pasando? ¿Hay comunidades creativas? No una, varias, que tal vez tú ves que están... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué percibes tú? Sí, yo creo que lo dije delante, que estamos como avanzando. Yo creo que igual ha ayudado las políticas públicas, de alguna manera, como que yo voy a volver a lo que dije en principio, como esto de que vamos entendiendo, estamos hablando un mismo lenguaje, poco a poco. Ya. Y al hablar ese mismo lenguaje, hoy, ¿no es cierto?, hace que nos vayamos entendiendo, y el hecho de que nos vayamos entendiendo, hoy nos vamos como articulando. Nos vamos articulando de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, esta comunidad Ranco Diseño, por decirlo así, siento que de alguna manera también ha sido como un paraguas, ha sido un precedente. Hoy, si bien es cierto, partió con un evento, que de hecho siempre lo cuento como anécdota. Nosotros, como bien decía Jovita, siempre muy vinculados a la parte turística, y siempre pienso que partimos como al revés, que hicimos el evento, el show, las luces, pero en el andar nos dimos cuenta que como que no nos sosteníamos, o sea, no nos sosteníamos en un evento, pero era un evento, nada más que un evento. ¿Cómo le dábamos valor a ese evento? ¿Cómo se hacía cargo de la identidad, del relato? Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos que partir con el mundo de la cultura, que esto no iba a tener sostenibilidad en el tiempo si nosotros no nos hacíamos cargo de la cultura. Entonces, hoy mi visión es totalmente distinta. Yo pienso que no hay turismo si no hay cultura.
definitivamente. Y cuéntanos, ¿quiénes son esas personas que ves tú en la provincia del Ranco? A ver. Y ahí, bueno, en ese diseño que se armó, ¿no es cierto?, un poco dicho lo que mencionaba, de que partimos como al revés, de que partimos con el show, pero después tuvimos que ir haciendo como una investigación del tema de que quién hacía el show, lo armaban, ¿no es cierto?, los artesanos, inicialmente los productores vinculados al tema de la gastronomía, pero ¿por qué venía eso? No era espontáneo, ¿de dónde partió? ¿Por qué partió? ¿Qué materialidades? ¿Qué colores? ¿Cuál es el relato? Entonces ahí nos tuvimos que involucrar en el mundo de la investigación y después empezar a armar productos y poner en valor. Entonces toda esa comunidad, ese recorrido estaba asociado al mundo público, a los artesanos, al sector productivo vinculado a la gastronomía, a las comunidades, cómo nos acercábamos al mundo campesino, a las comunidades indígenas, a nuestra historia, a nuestra comunidad, a nuestro territorio, para una vez entendiendo y conociendo el territorio, sí ya podíamos, ¿no es cierto?, avanzar en este proceso de marca quizás hoy, que es Ranco Diseño, y desde ese paraguas hoy ya no es tan solo los eventos, o sea, hoy un Ranco Diseño tiene programas formativos, levantamos desde el punto de vista de la comercialización, levantamos una tienda, hoy estamos... No, y yo quisiera destacar que en el último Ranco Diseño, algo muy interesante, o sea, un artista local con una obra colectiva, involucrando a la comunidad. Cuéntanos muy breve de esa iniciativa, que yo creo que es una señal como que en el fondo el otro extremo del camino. ¿Ya? Eso del punto de vista de la comunidad creativa. De la comunidad creativa, claro. Hoy pasaron varias cosas ahí, porque no sé si te refieres al trabajo que hicimos con Chile House, que es esta arquitectura que levantamos, que era como Lo que pasa es que en esta oportunidad hicimos un trabajo con la temática de la lana. Hoy Ranco Diseño está citando ciertos conceptos, o más que conceptos, como relatos que están asociados a nuestra historia, a nuestro territorio, y en esta oportunidad fue el tema de la lana particularmente, y ahí una empresa vinculada a la lana, de hecho de la comuna de Payaco, ¿no es cierto? Sí. Ellos, artistas también, creadores, sí. Levantan este diseño arquitectónico que era como la casa de la lana, y en su interior ocurría todo el proceso desde mostrar toda la historia de la lana en el destino de Lago Ranco, como también sus artesanas y todos sus diseños, sus procesos y sus productos. Pero asociado a eso también hicimos una fusión ahí con la corporación Lago Ranco, y ellos, a través de un artista local, ¿no es cierto?, generan una propuesta, una puesta en escena para desarrollar un tejido, una obra, ¿no es cierto?, pero tejida por todos los visitantes de Ranco Diseño, por todas las tejedoras de Ranco Diseño o por todas las personas que quieran sumarse, ¿no es cierto?, a esta invitación de hacer un tejido en comunidad. Y resultó maravilloso, además, el resultado de esa obra, pero también maravilloso porque visitantes de todo Chile, ¿no es cierto?, también fueron parte de ese proceso, y fue muy bonito, fue una experiencia como bien particular. Entonces, claro, hoy eso es parte de la creatividad, porque en el fondo estos pequeños espacios que nosotros quisiéramos que fueran muchos, hacen, ¿no es cierto?, que se genere toda esta sinergia, y fíjate que se da también esto, que estos espacios generan inspiración y creatividad para otras personas y para otros proyectos, porque ese mundo que está ahí, ¿no es cierto?, lo podemos ver, claro, podemos decir, mira, 120 expositores, van, venden y se van. No, nosotros no estamos trabajando para eso. Entonces, al contrario, es como, estas son pequeñas son experiencias, ¿no es cierto?, pero que van sumando para que eso se multiplique para otras ideas, para otras acciones, gestiones, y que tenga cabida como para toda la comunidad, para toda la creatividad local. Y para eso estamos trabajando, por eso cada año, cada versión,
hace, ¿no es cierto?, que siempre sea distinto, que se articulen más actores y que en el fondo lo vayamos construyendo entre todos y que no se vea como que este trabajo está relacionado solo con nuestra corporación. O sea, es un trabajo de muchos actores públicos, privados, así es que... Y ahí hay un germen interesante que vamos a estar mirando, cómo esas personas vinculadas tanto del propio territorio, qué sé yo, van cohesionándose, van articulándose, así que ahí es bien interesante. Sin duda, para un próximo Ranco Diseño, esa exposición colectiva donde yo, asistente, ya no solo miro, sino que interactúo, participo, creo conjuntamente, hay un antes y un después, como yo digo. Exactamente. Conversemos un poco de esta comunidad de Payaco, esta comunidad creativa de Payaco. ¿Quiénes son esos 30 jóvenes? Cuéntanos un poco de esos 30 jóvenes. Bueno, me imagino que también habrán de distintas edades, no estoy excluyendo. Por favor, la creatividad no se asocia a la juventud necesariamente, por favor. Cuéntanos de esto. El Paseo de las Artes nació como una actividad educativa, autogestionada y sin fines de lucro. No teníamos recursos, solamente pinturas y soportes para hacer las obras. Convoqué a artistas de Payaco, algunos son de Santiago también, a pintar, y ellos decidieron aportar a Payaco, y además como vieron que en la calle hay peces, dan las plantas acuáticas, los humedales, quisieron también ayudarme a resaltar Payaco, porque Payaco para los demás es una ciudad de paso. La gente no visita Payaco. Los tulipanes que se peleaban en Santiago de las Condes son de Payaco. Sí, se hicieron famosos. Sí. Sí. Hay las avellanas también son de Payaco, de una chocolatería europea, que no puedo decir la marca, también provienen de Payaco, y también es la ciudad de la miel, que tampoco está como valorizado dentro de sí. Payaco. Entonces yo vivo justo en la entrada de Payaco y dije ya, tengo que buscar, resaltar mi ciudad, donde yo vengo, para que lleguen turistas. También Payaco es la puerta de entrada al lago Ranco. Cuéntanos, pero un poco más también de quién es ese triángulo, digamos, virtuoso entre Ivania y estos otros jóvenes. A ver, que estoy con la curiosidad de quiénes son. La conocí en el Café Estación. Ya, a ver, ¿qué? En 10 minutos hicimos el primer llamado para los artistas y arreglamos el Centro Estación Cultural. Ya. Ahí fue nuestra primera exposición. ¿Qué es el Centro Estación Cultural? Está la biblioteca ahí, hay un restaurante, está también todo lo relacionado a cultura. En la antigua estación de trenes, que la remodelaron para que se establezca ahí el centro cultural. Mira, ahí entonces hay un polo interesante. Sí, el barrio Estación. El barrio Estación. Donde está el mural y todo. Ya. En ese sector. Pero yo vivo en la entrada para allá, más lejos. Ya. Y nos vamos a La Unión. Cuéntanos, Jovita, ¿qué está pasando con esta comunidad creativa unionina? ¿Qué ves tú? ¿Qué destaca? Yo sé y entiendo que están codiseñando rutas culturales, pero cuéntanos, ¿qué percibes de esa comunidad creativa? ¿Ves una comunidad creativa? Yo creo que totalmente. La unión de una manera se caracteriza justamente por generar estas comuniones para trabajar en conjunto. Bueno, la unión, como lo dices, sí. Sí. Yo creo que un claro ejemplo de ello, por ejemplo, es la agrupación folclórica de La Unión, que reúne a más de 10 conjuntos folclóricos que ellos se unen, por ejemplo, para generar el encuentro con nuestras raíces, que es un evento ya tradicional que lleva más de 30 años y que de una otra manera en el tiempo se ha ido consolidando, eso en el área del folclore. En el área de la literatura, en cierta medida ha habido un movimiento interesante en los últimos años, han surgido bastantes escritores unioninos que han tenido bastante éxito no solo en la comuna, sino a nivel nacional e incluso internacional, y ahí hay algo interesante que se da con, por ejemplo, Alerce Literario, que es una librería que en los últimos años ellos han sido los promotores y quienes han celebrado de una otra manera el Día del Libro. Sí. Y no se han conformado con el Día del Libro, sino que han celebrado el Mes del Libro. Y están generando actividades en torno a la literatura en diferentes épocas del año, con diferentes temáticas, y que también de una otra manera han atraído no solo al área de la literatura, lo mezclan con la música, con el teatro y con otras expresiones artísticas, y han ido generando comunidad también en torno a esa área. Por otro lado está todo el tema de las artes visuales. Tenemos destacados artistas visuales como Leandro, que le han dado vida de una otra manera a rescatar esta esencia como más
campesina, quizás más tradicional, de la cocina, ¿no es cierto?, antigua. A través de sus ilustraciones él nos ha ido evocando recuerdos desde la niñez, y que de una otra manera eso lo ha ido posicionando también a nivel nacional y siendo reconocido hoy en día también por su arte en el área de las ilustraciones. No, y además ustedes tienen un trabajo súper interesante de codiseño de rutas. Cuéntanos un poco de ese proceso. Exactamente, hace el 2023 un programa a través del Gobierno Regional de Los Ríos, donde comenzamos a trabajar esta unión entre lo cultural y lo turístico con diferentes productos, y uno de ellos justamente tiene que ver con el diseño de algunos circuitos turístico-culturales con el foco patrimonial, en donde participaron varios gestores de la Comuna de la Unión, tanto del ámbito cultural como del ámbito turístico, y se crearon 4 circuitos que hoy en día están a disposición de la comunidad. ¿Y quiénes hacen esos circuitos? ¿Cómo participa la comunidad? A través de talleres. ¿Ya? Nosotros es una consultoría que nosotros logramos contratar a través de los recursos que pudimos adjudicar. Y hoy en día la comunidad fue quien participó de diferentes talleres para poder, ¿no es cierto?, crear estos circuitos turísticos, que hoy en día están a disposición en diferentes puntos de la comuna, donde pueden escanear un QR, están con audio incluso para aquellos que lo necesiten también. Entonces ha sido un trabajo bien interesante y que ha ido posicionando también este vínculo, vuelvo a reiterar, con la cultura y el turismo. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, en talleres y charlas relacionadas con turismo creativo, para generar también en las comunidades esta cohesión en torno al ámbito turístico. Interesante, porque hay un contrapunto entre un paseo de las artes, ¿cierto?, un territorio ahí como estación, por otro lado un evento, por otro lado son rutas, ¿cierto? Ani, y cuéntanos de Valdivia, territorio creativo, que entendemos que está en un proceso también de diseño de rutas, pero cuéntanos un poco más de la historia, porque creo que eso es interesante de compartir. Claro, bueno, Valdivia Territorio Creativo surge en 2022, pero al alero de territorio nacional, y digamos como que se hace un llamado a agentes culturales a pensar en torno a los ODS y cuáles son como los aportes desde la cultura a estos objetivos de desarrollo sostenible. Okay. Entonces, digamos que lo interesante de este surgimiento es cómo se sostiene un espacio de encuentro de agentes culturales que se encuentran para pensar ODS, que es como muy extraño como punto de partida, y un poco como haciéndose la pregunta también de qué es lo que nos está pasando como agentes culturales dentro del territorio y por qué estamos tan sobrediagnosticados y seguimos sufriendo como las mismas problemáticas que tiene que ver con la competencia a la hora de acceder a fondos, el tema de la profesionalización o lo que comentaban antes del tema de la calidad de las producciones. Bueno, hay una serie de cuestionamientos locales que también se conjugan y dialogan al mismo tiempo con reconocer la riqueza y diversidad que hay en Valdivia, de gestores culturales, de artistas locales, de producciones. Entonces hay como una efervescencia de riqueza cultural, pero al mismo tiempo un sobrediagnóstico de muchos problemas pero como sin entregar, como un poco ese juego del arriba hacia abajo. Entonces como desde este pensamiento y este situar la cultura y cómo aporta la cultura a estos ODS, estos agentes culturales continuamos encontrándonos para decir, bueno, quiénes somos, cómo pensamos el desarrollo local, cómo nos conjugamos entre las distintas artes que nos estamos encontrando y cómo seguimos pensando el territorio. Y en ese cómo seguimos, ¿en qué están ahora ustedes? Claro, bueno, y voy a este tema súper importante, que es justamente como este año, gracias a la adjudicación de un fondo, porque bueno, la autogestión no siempre es
sostiene las necesidades creativas. En este caso, sí, con este fondo pudimos tener un caballito de batalla, que es lo que llamamos un poco a las rutas creativas, que básicamente es un ejercicio de colaboratividad accionada, donde tenemos la suerte de estar Espacio en Construcción, que es un espacio cultural donde se encuentran las músicas, exposición, danza. Por otro lado está Centro de Experimentación Escénica, está CPCB con el tema del cine, está Qué lindo leer, Trafún, desde el mundo de la editorial, además con unos trabajos muy bellos desde lo gráfico, Galería Barrios Bajos, La Zorra Factoría. Entonces estamos como claro, como que siempre hablamos está este núcleo interdisciplinario, transdisciplinario, y por otro lado, a través de este llamado a rutas, nos estamos ampliando a que no quede relegado solo a estas personas que pulsan, que tienen un motor, como que más que núcleo es el motor actual de este espacio de encuentro, y la idea es que se amplíe a encontrarnos con otros agentes culturales. Y hace poquito, por ejemplo, tuvimos la suerte de además intercambiar con experiencias internacionales. Sí. Entonces fue un encuentro online que fue muy interesante porque había rutas, por ejemplo, desde el tema de las artes, de cómo en México, como en el DF, de repente iban a visitar casas de los artistas, y si bien es una experiencia muy común, que es como el abrir las puertas del artista, es cómo se gesta y cómo se articula un circuito con el tema del turismo. Y a su vez, también desde Valdivia Territorio Creativo, que para mí es súper importante, es como cómo nos articulamos con medio ambiente, que siempre es como ya la cultura por un lado, medio ambiente por otro, y acá es como ya cómo vamos a lograr que dentro de este ejercicio de rutas creativas no solo nos ligamos con el turismo, sino que además aparecen el urbanismo y el medio ambiente. Perfecto. Dentro como de esta suerte de articulación local, donde esperamos que se despliegue una gran diversidad de propuestas culturales durante un fin de semana. Y además, porque ese es como digamos, la expresión, pero en el fondo con una intención de incidir también en ese desarrollo ciudad, en ese tipo de ciudad. Entiendo también que están en un proceso de formalización. Acá ya entendemos que Comunidad Creativa Payaco se formalizaron, wow. Acá tal vez son distintos los momentos, ¿cierto? Son distintas las figuras, no hay una receta única, pero ustedes están en un proceso de formalización. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esto más que un deseo es una obligación por el fondo. Ya. Bueno, pero en una Acá estamos Pero en una de esas a veces es bueno intencionar. Es bueno y no bueno. Ya. Yo voy a hablar así como muy desde el libertad. ámbito personal, que tiene que ver un poco con cómo forzar articulaciones a veces... No es bueno. No es tan bueno porque hay mucha presión, y sobre todo cuando uno empieza a investigar sobre cuál es la PJ ideal, quiénes somos, quiénes van a estar en la directiva. Entonces como que ya en sí, por sí, la forma de las PJ ya crean jerarquías y crean como una orgánica que no es, a lo mejor, como que va un poco en contra de la elasticidad de los procesos y los fuerza a que está bien. O sea, está bien tener una PJ, está bien poder acceder a ciertos privilegios o accesibilidad a fondos sobre todo, pero no deja de ser un pie forzado que nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es la figura ideal? Ahora, hace poco tuvimos una asesoría con una persona especialista en este tema, y ahí estamos evaluando todavía como cuál es la figura idónea. Pero también es bien interesante porque ustedes, a raíz de ese pie forzado, positivo o no, sin duda, cuestionable puede ser incluso, pensando en lo orgánico de los procesos, los ha motivado a ustedes también para sobrevolar, como dices tú, o como digo yo, y mirar otras experiencias, como la de México, como la de Colombia, y también eso es interesante porque tal vez las respuestas de formalización nuestras están todavía medias miopes, por decirlo de alguna manera, y muy tradicionales, y tal vez haya que mirar otras formas de organización. Entonces, más allá del proceso formado, ¿qué piensas tú de alguna orgánica que debiera de tomar? ¿Es necesario o cómo lo ves tú? O sea, yo creo que
es una excusa para ir por un camino, pero en verdad no hay que perder de vista que existen muchos caminos paralelos que no se deben dejar de recorrer. Entonces, si bien tú tienes que optar por una figura en concreto, que es la que más se adapte a la posibilidad de participación de las personas activas de una orgánica, existen otras muchas formas donde en verdad tú empiezas a entender el juego de que puedes optar por distintas formas y transmutar en los propios procesos para adaptarte a aquello que quieres conseguir. En verdad es como una excusa, es un medio para alcanzar distintas formas o sea, sobre todo es acceso a fondos, finalmente, más que las propias gobernanzas internas, que eso tiene que ver ya con cómo el propio proceso se articula en sí mismo y cómo se encantan y se encajan los agentes que están participando. Que eso no tiene nada que ver con la PJ, es como la propia orgánica que se da en función de que, por ejemplo, estas rutas creativas que ocurren en noviembre, si funcionan muy bien, más personas se van a querer sumar. Entonces, esa excusa es como mucho más efectiva y accionada y palpable que a lo mejor la PJ. La PJ posiblemente se va a agradecer en 5 años, cuando ya esté más madurado el proceso, pero en este estadio de crecimiento es como la ruta tiene más peso que esta PJ. Totalmente. No, y lo otro que estas nomenclaturas o estas figuras, diríamos, cualquiera sea, ya sean nombres o sean efectivamente formalizaciones, no terminen comiéndose la riqueza de esa comunidad y las particularidades, las potencialidades de cada una, porque la gracia justamente de una comunidad es eso, ¿no? Es el valorarse, el respetarse, el ponerse en valor y no terminar, digamos, ¿cierto?, invisibilizándose. Hoy yo quiero agradecerles, pero antes de terminar esta exquisita conversación, estamos diríamos, no sé si meses, pero algunos años, digamos, de que esta región cumpla 20 años, el 2027, ¿ya? Entonces, me gustaría invitarles a qué reflexión a 20 años de la creación de la región de los ríos les gustaría compartir en relación a este ejercicio de comunidades creativas territoriales, para no hablar de una, ya locales, rurales, urbanas, macro, etcétera. Rodrigo, ¿qué te gustaría dejar como comentario, como reflexión? Que la gente apoye la cultura y cuide las cosas culturales que están en la calle, por ejemplo. No rayar, no vandalizar, respetar el trabajo del artista. Sí, y eso pasa también por apropiarse en el buen sentido, o sea, lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se conserva, ¿no? Claro. ¿Y cómo crees tú que podemos lograr ese reconocimiento? Educando a la población, es la base de la educación. Ahora, igual creo que en el caso de ustedes producen una inspiración maravillosa, o sea, ver el video del paseo es como yo quiero ir a ver esa maravilla, así que muchas gracias por esa iniciativa y todo el ánimo a Paillaco, comunidad creativa, al paseo de las artes y al trabajo que ustedes están haciendo. Roxana. A mí me gustaría a los 20 años tener una región que quizás más que, bueno, sí, hablar, ¿no es cierto?, de que cada comunidad tiene su sello, tiene sus sueños, sus colores, pero donde también todas estas comunidades a nivel de región nos conozcamos. Qué importante. Nos conozcamos, pero además de conocernos podamos conversar y proyectar y soñar juntos. Sí. Porque quizás ahí estamos en una brecha importante y me encantaría que nos veamos así, porque desde ahí, con todos esos esfuerzos, con todo ese patrimonio de cada uno, vamos a entender nuestra región, la vamos a conocer, vamos a saber cómo colocarla en valor. Y eso, me lo imagino de esa forma. Sí, y compartiendo, inspirándose mutuamente. Absolutamente, o sea, desde ahí, ¿no es cierto?, desde ese piso, por decirlo así, es que se me viene la palabra construir. Y construir significa también con las políticas públicas, con un territorio. Súper. Como territorio. Pero de verdad.
Sí. Muchas gracias, Roxana. Maravilloso ese conectados, conociéndose, articulado. Jovita. Desafíos, yo creo que seguir potenciando la creatividad en la región, pero también desde la co-creación. Yo siento que hoy en día tenemos políticas públicas que de una otra manera nos ayudan y nos fortalecen, pero para mí es primordial que esas políticas públicas se gesten desde las comunidades y que esas opiniones sean vinculantes. Hemos participado durante los años quizás de muchas reuniones, de muchos encuentros, y donde muchas veces se vierten muchas opiniones, pero que no se materializan. Para mí, una región en lo concreto debería escuchar las voces de sus comunidades, sobre todo de estas comunidades creativas, que llevan por tanto tiempo trabajando en los territorios, que conocen mejor que nadie el territorio y que saben mejor que nadie cuáles son sus necesidades. Entonces, para mí, desde la institucionalidad, yo creo que a abrir los ojos, a prestar oído, y yo creo que si en conjunto construimos, yo creo que la región de Los Ríos tiene un potencial tremendo como para seguir creciendo desde lo creativo. Maravilloso. Vínculo y vinculante. Exactamente, vinculante, eso es lo importante. Querida Ani, ¿cómo nos ves a 20 años? Bueno, yo justamente estaba pensando que yo vine para quedarme 2 años, llevo 8, eso hace como entender que precisamente esta región tiene un potencial impresionante y creo que el camino, o sea, yo en 8 años, bueno, pasó estallido, pandemia, entonces han sido unos 8 años intensos, son casi 20, pero digamos como que en estos 8 años creo que es importante seguir en ese camino de poner en valor esas formas otras de mirar el mundo, es decir, que la disidencia esté integrada, que la diversidad esté integrada, naturaleza, como que creo que esto es lo que le da un valor intrínseco a esta región y, lógicamente, como también pueblos originarios, ruralidad, lo urbano dentro de cómo se representa la región. O sea, yo creo que es una región muy bella, así como a nivel paisajístico, es hermosa, la gente es súper acogedora, y si ya paisaje y personas se conjugan en este espacio-territorio, creo que a 20 años debería estar como una región bien bella y esperando que sea desde el equilibrio, no desde la masificación, evitando siempre como que sea ese turismo masivo, sino que también sea una región equilibrada en su propio hacer y ojalá como que siga yendo hacia ese camino de lo estético cada vez más bello. Sí, sin duda, y humana, ¿no? Uh-huh. Ya, agradecerles sinceramente por esta exquisita conversación, la inspiración también que haya significado para cada uno de ustedes, agradecerles a quienes nos hayan acompañado, que compartan este espacio y los invitamos a un nuevo capítulo de Café Territorio. Muchas gracias. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.